Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os traigo un tema que es un poco controvertido porque tiene que ver con la fe también, que es el Templo de Salomón. No sé, pensaba ponerlo el Templo de Salomón y el Arca de la Alianza, pero ya es tan complicado solamente hablar de una cosa. Del Arca de la Alianza ya estuve hablando un poco y de Etiopía, etcétera, y creo que voy a hablar del Templo de Salomón porque hay tantas ideas encontradas, he leído tantas cosas y todas tan contrapuestas, porque mirad, hay una cosa que se llama el carbono 14, que es un análisis que se le hacen a las piedras y a los restos y los vestigios y te da la edad aproximada. Y entonces, claro, pues no han encontrado nada del Templo de Salomón. Y tampoco han encontrado nada del Arca de la Alianza. Es más, quiero recordar que hace años estuve leyendo una expedición que hicieron a principios del siglo porque resulta que Maimónides, no sé si era Maimónides, nuestro judío cordobés, contó que Salomón cuando hizo el templo ya sabía que iba a ser arrasado y entonces el Arca de la Alianza lo puso en un sótano, lo depositó en un túnel en la parte de abajo y en fin, con esa información hubo una serie de patrocinadores, gente de dinero inglesa, no sé si se llamaba Montagu Clark, el conde, no sé qué, hubo varios patrocinadores, hubiera podido haber más. Entonces montaron una sociedad, no sé si era un señor, esto me estoy acordando de hace años que lo leí, que era lituanio, estonio y tal, que es el que llevaba la expedición. Y entonces lo que hicieron fue, como toda esta zona dependía del Imperio Otomano, pues sobornarlos para conseguir los permisos. Y los consiguieron, porque, mira, donde se supone que está el Templo de Salomón, está la mezquita de Al-Aqsa. Está la roca que subió Mahoma. Tened en cuenta que Jerusalén es una ciudad sagrada para varias religiones y por eso hay esos líos que hay. Y bueno, y entonces estuvieron excavando en la parte de abajo, no encontraron nada. Nada es nada, pero no es que no encontraron el arca de la alianza con los querubines, las tablas de la ley, etcétera, etcétera. No encontraron nada de nada. Encontraron algunas vasijas, pero que no se correspondían. Porque en teoría Salomón hizo esto en el año 960 a.C. Y la verdad es que no hay nada del año 960 a.C. ahí. Os voy a decir también una cosa. Yo estuve a punto de comprarme un libro que era una especie de catálogo con todo pormenorizado sobre el Templo de Salomón, que lo proyectó Dios. Lo hizo un jesuita aproximadamente en el Renacimiento, es que no sé cómo se llamaba, me parece que se llamaba y lo publicaba Siruela, pero valía tan caro que al final no me lo compré. Y siempre he tenido fascinación por el Templo de Salomón, por montones de cosas, quizás por las películas que he visto o por las cosas que he leído, no sé, esa especie de vasija que tenía con bueyes, que era de bronce, otros decían que estaba recubierta, o el Santa Santorum, que es donde estaban las tablas de la ley, ¿no? El arca de la alianza, que solamente se abría una vez al año, que era en la fiesta de la expiación, ¿no? El Yom Kippur. Y, bueno, no puedo ahora mismo, os voy a hablar del Templo de Salomón, exista o no haya existido, y os tengo que hablar de la menorá, que son los brazos con siete, o sea, el candelabro de siete brazos, que eso significaba los sefirot inferiores, eh, yo qué sé, el Santa Santorum, el que en Templo de Salomón, tal y como hoy se reproduce por las descripciones en la Biblia de los reyes, pues estaba entre fenicio y el estilo fenicio hitita. Es que los hititas que estaban en Turquía era un reino de la antigüedad que es mal conocido. Hoy sigue siendo mal conocido porque son coetáneos con los egipcios y muchas de las cosas que se les achacan a los egipcios, en realidad el egipcio era un pueblo muy avanzado, pero los hititas también. Y eran tan avanzados como los egipcios, además. Entonces, al egipcio, que han tenido muchísima fascinación, los franceses tienen mucha fascinación, etcétera, después con la piedra de la Roseta permitió los estudios egipcios, ¿cómo diría yo? Se ha investigado más, pero sin embargo muchas de las cosas de los adelantos que se les da a los egipcios son hititas. ¿Y por qué decía yo esto de los hititas? Así, porque el estilo es hitita. Mira,
Los Apirus, que es como se llamaba el pueblo judío, fueron los constructores de las pirámides, eso hay constancia. Ellos venían del creciente fértil entre el Tigris y el Éufrates, pero eran gente muy modesta, era gente de desierto, y en el desierto prácticamente estaban los pobres y los delincuentes, los delincuentes que no querían ser encontrada, que habían escapado, o vete a saber de cualquier cosa, y los pobres porque no tenían otro sitio donde ir. Y los Apirus proceden de allí, y van a ser los constructores de las catedrales, de las pirámides, y en un momento dado de convenio colectivo no llegaron a buen acuerdo con el faraón y entonces emigraron. Y entonces realmente ellos lo que hacen es conquistar, o sea, las 12 tribus lo que hacen es conquistar Jerusalén. Jerusalén ya existía, la ciudad antigua, etcétera. Y el templo de Jerusalén, que en teoría el templo de Salomón nunca fue hecho por Salomón, porque hay un templo que se construyó 300 años después, que es el templo de Joseías, o no sé cómo se llama. Bueno, ahora lo contaré. Tengo que echar mano de algunas cifras en mi chuleta porque no me las sé todas, me las sé así a voleo, voleo. O sea, el templo que se achaca a Jerusalén, o sea, el templo de Salomón, Salomón hijo de David, es del 860 del 960 antes de Cristo, o sea, casi 1000 años antes que lo que es posible es que cuando se conquistó Jerusalén, lo que pasa es que había un templo con otras creencias que con el tiempo, que lo que hizo fue, digamos, rehacer ese templo para, políticamente resultaba interesante unificar las creencias, porque si no, eso llevaba a fricciones, como pasó aquí cuando la creación del Estado por parte de los reyes católicos, o sea, hacer homogeneizar las creencias. Entonces, posiblemente el templito que había, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que había como unas prostitutas que estaban en ese templo, que eran como místicas, no sé, una historia, y tenían otras creencias. Lo que pasa es que, digamos, fueron absorbidos por los invasores, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, de ese templo no hay ninguna constancia. Se supone que lo crea Salomón, pero Salomón no creó ningún templo, porque David tenía tanta sangre a sus espaldas que por lo visto Yahvé no le permitió que... Eso es lo que dice la Biblia. Pero voy a decir una cosa, el Antiguo Testamento, aparte que es muy interesante, no quiero ofender la sensibilidad de nadie, por favor. Esta gente de desierto se cohesionaron en torno a la palabra, porque decía que los imperios caen, pero la palabra continúa, ¿no? Y entonces realmente pidieron muchos préstamos, creo que lo he dicho muchas veces. Por ejemplo, el libro de los muertos de los egipcios está en el Antiguo Testamento, le cambiaban el protagonista, y los zoroástricos también, por ejemplo, la historia de José, pues también, también la incluyeron. O sea, está lleno de robos muy literariamente muy interesante, porque mirad, o sea, como unos libros como este o otros como el Corán o etcétera son capaces de generar guerras, o sea, hasta qué punto son propagandísticos, hasta qué punto son seductores. Entonces la Biblia literariamente está lleno de cuentecillos que son maravillosos y que nosotros los cristianos compartimos con ellos, porque ellos, o sea, los judíos semitas en general fueron producto de lo que había en su época, que eran los zoroástricos, yo qué sé, después serían los parsi, ¿no? Los que hoy se llaman parsi, porque de Persia tuvieron que huir y se fueron a la India. Y después, pues yo qué sé, estaban, ¿cómo se llama? El reino de Ita, pues en fin, toda la influencia. Yo, por ejemplo, por mucho que digan que el templo de Salomón tiene influencia fenicia en su arquitectura, yo, sin embargo, el Arca de la Alianza la veo como muy egipcia, con los querubines, con esas alas que protegen, yo qué sé, o quizá hitita, porque en Egipto cualquier portal que te ibas siempre había como esas alas te estaban protegiendo en el soportal arriba, o sea, no sé cómo... me recordaba muchas cosas que había visto en otros sitios. La verdad es que es una preciosidad, pero bueno, el templo que recrea el jesuita español es más grande que el Vaticano, vamos. Y sin embargo, el templo que se recrea, el primer templo de Salomón, que no lo hizo Salomón, que se hizo 300 años después, es un templo que me recuerda también mucho a los egipcios, ¿no? Porque tiene tres partes y acaba en un Santa Santorum, que 2 veces al día se hacían sacrificios de animales vivos para Yahvé, uno por la mañana y otro por la tarde. Se leía la Torá, que estaba hecho como con volúmenes. Después se hicieron, con el paso del tiempo, se hicieron códices, que los libros como los conocemos, ¿no? Pero en aquella época eran volúmenes, y las Torás incluso siguen siendo
volúmina hoy día, ¿eh? Porque yo lo que estuve viendo en el Cairo, que había Torá, era todo Torá española antiquísima, eran todo volúminas, o sea, eran rollos que se iban leyendo con un palito que tiene como un dedito y bueno, que se hace el Sabbat, que es un día donde no se tiene actividad física, se enciende una vela. Dicen que la tradición española de limpiar los viernes es muy judía por el Sabbat, y también el cocido madrileño también es muy judío porque son un tipo de legumbre, un tipo de mezcla, no lo sabes. Pero la verdad es que cuando vi en la embajada de Israel los apellidos que eran judíos, dije yo, madre mía, somos todos judíos del primero al último, todos eran apellidos judíos. Me sorprendió. Bueno, voy a ver si os cuento el templo de Salomón. Se supone que se construye en el 960 a.C., pero no. Le han puesto templo de Salomón, pero Salomón no construyó ningún templo. Posiblemente rehicieron un templito que había y ni sabemos si eso fue así. No se ha encontrado nada, porque esta expedición que se hace a principios de siglo de este señor que era lituano, estonio, no sé dónde era, y excava en la parte de abajo, es abortada porque uno de Rothschild, que está en Inglaterra, que es el que ha comprado tierras para que se hagan asentamientos en Israel por parte de los judíos de todas partes del mundo, lo que hace es que compra toda esa zona y bloquea que esta gente pueda seguir investigando, y después esta gente lo que pasa es que se disfraza de árabes, siguen investigando, pero al final no consiguen nada, no había nada, no había ningún arca de la alianza, que se supone que está en Etiopía en la actualidad, con una especie de guardián las 24 horas del día y en una habitación sin ventana. Pero si fuera así, la Mossad ya habría tomado cartas, ya sabemos cómo las gasta. En fin, todo esto son mitos. Bueno, se supone que se hizo en el 960, pero Salomón no hizo nada, porque la arqueología y los científicos dicen que no hay nada, y los dos únicos restos que hay son falsos, dicho por los propios judíos, no los demás. Y no, o sea, su existencia no la ha atestiguado la arqueología. Pero después, en el 586, las tropas del soberano babilonio Nabucodonosor II arrasaron Jerusalén y se llevaron a sus ciudadanos, se los llevaron de esclavos, esclavizados, y destruyen el primer templo. Y después, 22 años antes de Cristo, Herodes el Grande, rey de Judea, amplía el templo, pero lo vuelven a destruir, no os preocupéis, cuya reconstrucción me parece que se lo carga Tito. Bueno, Herodes, la reconstrucción comienza en época persa y en helenística. Me parece que se tiraron 30 años para reconstruirlo. Y después, porque es que el Sancta Sanctorum del primero estaba hecho con recubierto de oro, pero estaba también hecho con cedro del Líbano. Y al del Líbano eso lo cuenta la Biblia, al del Líbano que puso todos los cedros y tal, lo mandó en balsa al puerto de Jaffa, y también, eso yo no sé porque lo leí hace años, a cambio le pagaron, Salomón le pagó con 13 ciudades en Galilea. Y dijo el Señor, pero ¿qué ciudades me has dado? Que si son una birria, como pago de los materiales que había puesto. Bueno, en el año 70 después de Cristo, Tito comandó las legiones, hay una rebelión en la zona y arrasan el templo de Salomón. Lo destruyen el segundo templo. Y me parece que son los fariseos los que se ocupan a partir de entonces. Pero es que también se cargan los sacerdotes que vivían allí, que estaban leyendo la Torá, etcétera, etcétera, que la Torá pues lo leía pues como aquí 2 veces al día, siempre que se hacían sacrificios. Y sobre todo los sabbats. Bueno, jamás vuelve a ser reedificado. Y en el 1119, ya estamos en pleno medievo, los templarios se instalan en la mezquita de Al-Aqsa, que es donde estaba el antiguo, se supone que estaba el antiguo templo de Salomón, que no hay vestigio en ningún sitio, que está ubicada donde antaño se levantó el templo. Está en una colina que no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre. Bueno, la tradición bíblica, no sé lo que os voy a contar porque esto podríamos estar hablando todo el día del templo de Salomón. La tradición bíblica atribuye a Salomón, rey de Judá, la reconstrucción del primer templo, pero que no, nada, todo parecido con la realidad es mera coincidencia. Mirad, no es que quiera ser mala, pero por ejemplo, cualquier virgen de cualquier pueblo, de cualquier ciudad, pues por ejemplo, la mía se la encontraron unos pescadores en unas redes, la de mi marido de su pueblo fueron unos agricultores que fueron a excavar un naranjo, porque allí es la tierra de la naranja, y se encontraron a la Virgen. Es que todo es igual. O sea, si las leyendas por lo menos se hubieran molestado en hacerlas originales, pero todas son iguales. Y después si te pones a rascar un poco son todas Ceres,
yo qué sé, Artemisa, yo qué sé. Bueno, no me hagáis caso, por favor. El primer templo de Yahvé en Jerusalén, que tras la destrucción de la ciudad por los romanos, perdura como alegoría de la sabiduría y lo sagrado. Bueno, también he estado leyendo que el muro de las lamentaciones, que se supone que queda del templo del rey Salomón, que nunca existió, es de la época omeya, por el carbono 14 que le han hecho, no sé, espero que no me vea ningún judío. Eso lo he leído, simplemente, no digo que sea verdad o no, pero el carbono 14 no miente. Bueno, en la Biblia el rey Salomón anuncia a los embajadores, está en Reyes, si veis el Antiguo Testamento. Nosotros compartimos el Antiguo Testamento, el Pentateuco. Los embajadores del monarca fenicio de Tiro que se proponen construir un templo dedicado a Yahvé, Dios de Israel. Estas palabras que recoge el primer libro de los reyes, como os he dicho, son el cumplimiento de la promesa que el propio Yahvé le había hecho al rey David cuando le aseguró que su hijo Salomón construiría un gran templo. Effective wonder. Efectivamente, en la antigüedad había un templo a Yahvé en Jerusalén, capital del pequeño reino de Judá, aunque no sabemos exactamente cuándo se edificó, porque no se ha encontrado nada, 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 y se han hecho túneles, se ha hecho de todo, no hay nada. La Biblia sitúa su primera construcción en época de Salomón, en el siglo X a.C., pero no existe nada, ninguna evidencia arqueológica que lo corrobore, y atribuir la autoridad de su construcción al rey Salomón, al mítico rey Salomón, es una forma de dar prestigio, de dar bombo, pero que todo parecido con la realidad, mera coincidencia. Parece más bien una forma de, yo qué sé, de engordar la cosa, pero el relato bíblico, y de evocar la época de David y Salomón, que es como la época dorada de los judíos, como el glorioso pasado del pueblo de Israel. Mirad, cuando se hizo el pueblo de Israel, o sea, la nación de Israel en los años 40, se puso el hebreo, y nadie hablaba hebreo, nada más que los rabinos, los rab, que en hebreo significa maestro, porque incluso Jesús hablaba arameo, no se hablaba hebreo, entonces pues bueno, hablan una lengua que políticamente, como pasó con el euskera también, y pues que se impuso para decir, "Ah, nosotros somos judíos, hablamos hebreo y tal". Bueno, tuvieron que aprender todo. Bueno, más certeza hay, sin embargo, sobre la existencia del templo algunos siglos más tarde, que es en la época de Josías, que es el rey de Judá, que es, os lo he dicho, que es del siglo VII, 300 años después, el 640-609 a.C., y se reforma el antiguo templo, y de manera milagrosa Hilquías encuentra allí el libro de la ley, las tablas de la ley, presumiblemente la Torá. Es difícil decir si eso pasó de verdad, porque es como un acontecimiento milagroso, ¿no? Lo cierto es que Josías convirtió el templo en el lugar central, no sé lo que está dando portazo de mi casa, pero algo, y único de culto a Yahvé, donde además se guardaría el adelante las copias autorizadas de las tablas de la ley, custodiadas por los sumos sacerdotes que estaban allí. Solamente se abría el Santo Santorum una vez al año, la fiesta de la expiación en el Yom Kippur, como os he dicho. Bueno, aquel primer templo fue destruido por los babilonios, como he dicho, en el siglo VI, me parece que era el siglo VI a.C., cuando conquistan Jerusalén y se los llevan a todos de esclavos. Durante el periodo de dominio de Persia y la época helenística, después de la conquista de Alejandro Magno, el recinto se vuelve a reconstruir despacio, tardan 35 años. Fue Herodes el Grande en el 74 a.C., rey de Judá, vasallo de Roma, quien realiza una notable ampliación de este segundo templo y lo convierte en un grandísimo, un templo de dimensiones del cual quedan restos significativos, quedan restos de lo que se supone que es posterior. Y el famoso muro de las lamentaciones, que sin embargo otros arqueólogos dicen que es de la época omeya, no tiene ni 500 años. Bueno, no obstante, bueno, más de 500 años, no obstante, tras las revueltas judías, porque es que el carbono 14 no engaña, tras las revueltas judías que comienzan en el 66 después de Cristo, pues los romanos pegan una represalia. Tito en concreto, hijo, y además está ¿cómo se llama? En la columna que hay, hijo del emperador, y le roban la menorá, menorá de oro macizo, hijo del emperador Vespasiano, arrasa Jerusalén y destruyen su templo. Y eso marca la evolución del judaísmo en los siglos venideros, porque los tesoros del templo son llevados a Roma, entre ellos la menorá,
el candelabro 7 brazos que pasa a convertirse en el símbolo del judaísmo, el menorá. Bueno, la desaparición del templo, antes de su destrucción, el templo era el lugar en el que se rendía culto a Yahvé, principalmente con 2 sacrificios al día, como os he dicho, en los que los judíos participaban. Hay una fiesta que es, no me acuerdo, que es como en septiembre, que es la del Año Nuevo, que se sopla el shofar, que es el cuerno, que se sopla también cuando hay combate, ¿no? Shofar, me parece que se llama. Bueno, ellos, todos los judíos, colaboraban con un impuesto que se llama el shekel, que es medio shekel al año, para que el templo pudiera tener animales vivos y todos los días se hicieran ofrendas a Yahvé. Bueno, además en el templo se realizaban actos de culto como la lectura de himnos y salmos y se impartía la bendición de los sacerdotes a la congregación. En el Santa Santorum, el lugar más sagrado del interior del templo, estaba el Arca de la Alianza, que tampoco sabemos si existió, con las tablas de la ley que Yahvé había entregado a Moisés en el Sinaí. A este lugar solamente se podía acceder el sumo sacerdote una vez al año, que era la festividad, como os he dicho, de Yom Kippur, que es la fiesta de la expiación de los pecados. Pero es que también una batalla que es la de Yom Kippur, una guerra, que es los años 60 contra los egipcios, creo. Pero con la destrucción del templo por los romanos y la dispersión de los saduceos, que eran la clase sacerdotal que lo regenta, pues los judíos quedan de la noche a la mañana sin el principal elemento que los cohesiona de expresión religiosa. Y entonces eso toma, ¿cómo diría yo?, distintas vías. Y fue entonces cuando los fariseos, como os he dicho antes, se hicieron cargo de la situación. Y eso condiciona, ¿cómo diría yo?, el ritual que va a venir después. Se trata de un tipo de judíos, porque dentro del judaísmo están los de Mea Sharim, que son judíos muy estrictos. Hay diferentes vías, como pasa también con los cristianos. Estos eran un grupo de judíos que estaban enfocados en el estudio de la Torá, el libro de la ley, de los judíos, que incluye los 5 libros del Biblia, el Pentateuco, que nosotros lo tenemos también, y que son en griegos Pentateuco 5, que estas enseñanzas se aplican a la vida diaria como un patrón de conductas. Ante el reto de la desaparición del templo y de la competencia que supone el cristianismo, los fariseos, que entre ellos está el llamado el rab, que es el rabino, que es el gran maestro, que es el origen de la palabra en la etimología, toman la decisión de gran calado en una o varias asambleas que han pasado a la historia con el nombre de Concilio de Yahvé o Yamnia. Porque ya sabéis que, por ejemplo, los falashas son también judíos, tienen tradiciones distintas, que no han modificado determinadas cosas, que es de la reina de Saba. En primer lugar, se establece una liturgia, como pasó aquí, como los concilios que hubo, concilio de Trento y tal. Bueno, que se toman una liturgia de oraciones que van a sustituir el culto al templo. En segundo lugar, lo que hacen es la centralidad religiosa del templo y se traspasa a la Torá, que a partir de entonces es el elemento más sagrado para todos los judíos. Y bueno, y se fijan los libros que se consideran parte de la Tanaj o Biblia hebrea junto a la Torá. La nueva liturgia, mira, los niños judíos que tienen formación judía en sus países van a la escuela judía y aprenden hebreo desde que son pequeños. Muchas veces aprenden también arameo, la lengua muy antigua. La nueva liturgia de oraciones se celebra en la comunidad, el hebreo es difícil, y en el ámbito de la sinagoga, lugar de reunión, ya que existe antes de la destrucción del templo, y esta gente está dedicada al estudio. De ese modo, los judíos de cualquier comunidad, allá donde están, se encontrarán, podían celebrar la nueva liturgia simplemente designando y construyendo un lugar que sirviera a la sinagoga. Algunos elementos en la madrasa de los árabes, que es donde está la mezquita, también servía de hospital, de comedor, y en la actualidad igual, O sea que las sinagogas eran un poco como centro de estudio, centro de reunión, centro de culto, etc. Algunos elementos del antiguo culto en el templo se transponen simbólicamente en la organización de la liturgia. Por ejemplo, la principal obligación obligatoria del oficio litúrgico se llama Amidá o Shemoneh Esrei, que se incluye en la bendición sacerdotal. Nosotros también ahí fusilamos unas cuantas cosas que imparten los sacerdotes en el templo. Además, los oficios litúrgicos se celebran en la sinagoga por la mañana, Shaharit, y por la tarde, Arbit, y en 2 oficios diarios que se celebran en el templo, uno por la mañana y otro por la tarde. El recuerdo del templo va a perdurar siempre, lo van a repetir hasta la saciedad.
también hace que muchas sinagogas se construyan y se orienten hacia Jerusalén. El muro de Hezjal, Aarón HaKodesh, el gabinete donde se guarda el rollo de la Torá. Asimismo, en la festividad, nosotros orientamos también la iglesia hacia Roma y las mezquitas se orientan hacia la Meca. Asimismo, en la festividad de Yom Kippur hay dos elementos litúrgicos que están relacionados con el templo de Salomón. Uno que es el shofar, que os he dicho que es el cuerno de un animal que se sopla, el cuerno de carnero, que también se hace sonar en la fiesta de Rosh Hashanah, que es el año nuevo, que os he dicho que es en septiembre, octubre, pocos días antes. Y como ocurre en el templo, otro oficio litúrgico, es como las navidades nuestras, se come comida especial, etcétera. De hecho, muchas tradiciones de los pastelillos que tenemos, sobre todo en Andalucía, tiene que ver con estas comunidades judías, porque son pasteles de piñones, etcétera, y con los árabes también, que se llama Neilat Sharim, cierre de puertas, que recuerda el momento solemne del cierre de las puertas al finalizar el Yom Kippur. Fue la Torá donde la fuerza simbólica y la sacralidad del tiempo se mantuvieron con mayor viveza. Los responsables de ello son los rabinos, los rabí que dicen en Andalucía, que situaron a la Torá en el estudio como el elemento central, el más significativo del judaísmo. Ya sabéis que después va a haber házaros, por ejemplo, en Rusia, que son gente que no son diáspora, que se convierten, son unas tribus eslavas que se convierten después de haber los askenazíes, que son, hablan, que están en Alemania, que hablan, están de muchos siglos atrás, hablan alemán medieval. Después están los sefardíes, que hablan un idioma que es anterior al siglo XVI, un castellano antiguo casi, y que el ladino, que es como el latino, y que se está perdiendo. Bueno, al hacerlo permite que el centro del judaísmo ya no se pierda, se van a cohesionar, sino en un objeto que está presente en cada comunidad judía. De este modo facilitan el sentimiento de pertenencia a una comunidad. No se desarraigan, no se dispersan, sobre todo de los siglos 3 a 5, cuando surgen nuevas comunidades judías en lugares tan alejados de sí como Yemen, Yemen emigraron porque le hicieron la vida imposible, pero había montones de casas, yo vi, con la estrella de David. Yemen o España, aquí tenemos sinagogas, yo creo que casi todos sitios, y cementerios judíos, muchísimos, por lo menos en Andalucía. Yo creo que en toda España, porque yo vi Torah, lo dije en el Cairo, y eran Torah de toda España. Bueno, estas comunidades necesitan nexos que los cohesionen, y es mirar mi mesa ordenada y mi gato, que son los correligionarios de los centros judíos más importantes en Palestina y Babilonia. Aquí cuando hay bodas judías muchas veces están el rabino, lo traen de París. La lectura, hay muchísimos rabinos sefardíes en París, muchos rabinos, yo no sé por qué. La lectura de la Torá tiene lugar principal, sobre todo el Shabbat, el sábado, el día festivo de la semana en el judaísmo, el viernes el de los musulmanes y el domingo el de los cristianos. Su lectura y la liturgia que la acompaña es el momento más importante del oficio litúrgico del sábado por la mañana. Después de sacar el rollo de la Torá del Jezal, que se lleva como en procesión hacia la Bimá, o que es como el púlpito que tienen ellos, el estrado, donde se lee el trozo que corresponde a la llamada parashá. Parashá, sí. Cada sábado se lee una parashá, una parrafá, parece que diga, en festividades señaladas, de manera que al cabo de un año se ha completado totalmente la lectura, como se hace los cristianos también, la lectura de la Torá en su totalidad. La sacralidad del rollo de la Torá se manifiesta en el hecho de que no se puede tocar directamente, por lo que llevan como dos soportes o agarres, uno a cada extremo, un rollo, y el lector de la lectura se hace por medio de un puntero que es una manecita con un dedito de plata, que se llama yad, que en hebreo significa mano, y tiene la forma de una mano. La Torá se sigue leyendo en la sinagoga a partir de un rollo de pergamino, pues este era el formato original, las volúminas de la antigüedad, y en ese formato se conserva la Torá en el templo de Jerusalén antes de su destrucción. Pero sin embargo, a partir del siglo X, la Torá van a ser códices, y el resto de libros de la Biblia hebrea se empiezan a copiar en formato de códice, que es el que conocemos en estos momentos. Forma de libro, tal y como lo conocemos hoy día, pues es muchísimo más fácil de estudiar los textos sagrados. Como estos códices se dedican al estudio y no se tenían que usar por la liturgia, incorporar elementos, estaban prohibidos en los rollos de la Torá como iluminaciones, imágenes o textos adicionales. Sin embargo,
los templos siguen teniendo, el judaísmo sigue teniendo una significación muy especial. No en vano, siempre ha sido considerado el lugar donde mora la divinidad. Mm, Por eso tenemos tanta fantasía con las sinagogas. A mí no me hace gracia que las mujeres estén arriba, la casa de Yahvé. Yo las sinagogas que he conocido, cada espacio tenía su nombre o el nombre de la familia. Y el deseo de reconstruirlo ha estado presente en las oraciones de los judíos. Pero una cosa que sí me gustaba a los judíos en la antigüedad, aquí en España, es que le daban educación intelectual a las niñas igual que a los hombres. Bueno, para las comunidades judías más ortodoxas, la reconstrucción del tercer y definitivo templo viene con la futura llegada del Mesías, que todavía no ha llegado, que anunciará el final de los tiempos y vendrá la resurrección de los muertos. Conviene no olvidar la significación del templo trasciende y tiene un lugar importante en otras religiones del libro, por ejemplo el Islam y el cristianismo. El Islam, en la roca, Mahoma se eleva, ¿no? El Corán, para el Corán, ¿cómo se llama? Se refiere al milagroso viaje nocturno de ida y vuelta de Mahoma que hace de la mezquita sagrada de la Meca a la mezquita más lejana de la tradición musulmana, que se identifica con el templo de Salomón en Jerusalén, en el monte Moría. No hay que olvidar que en el Corán Salomón es un profeta y se lo presenta igual que en la Biblia, como constructor del templo y lo más de la sabiduría. Yo no sé, pero tenían de esposas que no se sabe. Los artistas lo cogieron para hacer muchos Rembrandt y no me acuerdo quién más, pero mucho. El templo siempre ha estado en ese imaginario, ¿eh? Porque como se atribuyen tantas cosas que no se saben si sí o si no. Bueno, el templo ocupa un lugar destacado en el cristianismo gracias a las escenas de Jesús también, cuando va y discute con los rabinos o cuando les pega a la gente que está allí haciendo negocios, tanto en los evangelios canónicos como en los apócrifos, y los sitúan en él y han sido inmortalizados por muchísimas pinturas, numerosas obras de arte, como la presentación cuando es niño de Jesús en el templo, al poco tiempo de nacer, la discusión de Jesús con los rabinos, donde su precoz sabiduría tiene un claro paralelismo con el propio Salomón, o la expulsión de los mercaderes del recinto sagrado. Según la Biblia, el rey Salomón era hijo de David y rey de Judá y mandó construir en su capital Jerusalén un templo para guardar el arca de la alianza y las tablas de la ley que Yahvé había entregado a Moisés. No se conservan restos arqueológicos de nada de esa construcción, que los babilonios se supone que habrían destruido en 586 cuando se apoderaron de Jerusalén. El edificio era una versión en piedra y en mayor tamaño del tabernáculo, que era un santuario portátil construido por los israelitas en el Sinaí antes de llegar a Palestina, y también según la tradición bíblica. Bueno, como el templo de Salomón estaría dividido en tres salas, como he dicho antes, un pórtico que en hebreo se llama Ulam, el santo, que es Heyal, y el Santo Santorum, que es el Debir, donde se guardaban las tablas de la ley en las que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac también. Ante él hay un enorme altar para los sacrificios y entre este y el templo se sitúa una enorme pila de abluciones sacerdotales que se llama el Mar de Bronce, que es una preciosidad con unos bueyes. Y me recuerda un poco no sé, al Patio de los Leones, pero es más grande, es muy oriental. El Patio de los Leones es como más iraní, pero es como unos animales que sujetan como una cubeta. Entonces, era para que hicieran la ablución los sacerdotes. Como tenían tanta agua, se supone que no se metían allí dentro, sino que tendrían algún grifo, algún dispositivo para que saliera el agua y pudieran lavarse. Y eso no me acuerdo, que se lo rellenaba algún pueblo. Después hay otras 10 pilas menores que también de bronce para lavar los sacrificios que se iban a quemar. La destrucción del templo por los romanos por Tito, dejó pocos restos de la magnífica construcción que Herodes el Grande había levantado. Había aumentado el área y dimensiones del segundo templo, que es lo que yo creo que el jesuita español hace en 1500, porque el originario templo de Salomón era pequeñísimo. Bueno, a la vista solo queda una parte del muro occidental de su perímetro, lugar que con el paso del tiempo los judíos empiezan a visitar para lamentarse del muro de las lamentaciones, que no se sabe tampoco, por la destrucción del templo. Y junto a este muro se extiende el barrio donde se traslada a vivir los judíos de Jerusalén después de la conquista musulmana. Este muro occidental, o muro de las lamentaciones, sigue atrayendo hoy día a miles de personas que dejan allí sus notitas con sus deseos, y también a los judíos entre las rendijas de las piedras.
de costumbre. Y lo que hacen es que meten papelillos con peticiones que escribe cada visitante. Bueno, la menorá, que son el candelabro de los 7 brazos, que se pone una vez al año, se pone, yo no sé si es en la fiesta de Año Nuevo, al lado de las ventanas. Es una fiesta en la cual la luz va a orientar, no lo sé. Yo lo sé por Suiza, porque pillé esa fiesta y estaba en Ginebra y dije yo, pues habrá unos pocos judíos. Toda Ginebra estaba llena de ventanas con menorá. Digo, ¿qué es que bien? ¿Son todos judíos? ¿Qué pasa? Me dijeron, hay muchísimos que escaparon de Alemania y de otros sitios en la Segunda Guerra Mundial. La menorá o candelabro de 7 brazos, uno de los utensilios del templo de Jerusalén descrito en la Biblia, era de oro y según el historiador Flavio Josefo, el propio Pompeyo la contempló cuando entró en el templo. Después de la destrucción de este por los romanos en el año 70 después de Cristo, los utensilios, incluyendo las menorás, fueron saqueados y se los llevaron a Roma por los romanos. Como puede verse, lo que pasa es que hay una novela que yo he leído que salvan las menorás, pero no sé si será verdad o no, porque estos son todos mitos, son leyendas. Todo esto se puede ver en el Arco de Tito, porque ahí se ve cómo se llevan las menorás en el Foro de Roma. Yo tuve un hotel que estaba enfrente del arco. Digo, madre mía, qué empacho de arco tengo. Y lo estaban limpiando. Bueno, no obstante, existe una leyenda, estaba perfecto, ¿eh? Lleva 2000 años ahí. Existe una leyenda sobre la cual la menorá pudo ser salvada justo antes de la destrucción del templo. Esa leyenda es la que se ha escrito, mirad mis gatos, esta novela que os he dicho. Los rebanos se los llevan como parte de botín, bueno, que las salvan. En la novela El candelabro enterrado de Stefan Zweig, me acordaba, los judíos siguen sus rastros sin descanso. Ahora mismo es el símbolo del país de Israel, es la menorá. Forma parte del escudo nacional, yo creo, del Estado de Israel. Entre los judíos de la península ibérica arraigó con fuerza la idea de que los códices de la Biblia simbolizaban lo divino de la misma manera que lo hacía el templo de Salomón en la antigüedad. Para ello, España tiene muchísimos códices de la Biblia, como objetos representaban el propio templo. Por eso, durante la Edad Media se copiaron numerosos códices de la Biblia hebrea en los que se incluyen iluminaciones, es decir, muchísimos dibujos y pinturas que en teoría estaban prohibidos. Pasa también. Y según la tradición servían para realizar las actividades de culto como la menorá, el arca de la alianza, la mesa de los panes. Pues los panes son las pitas esas que nos compramos, esos son los panes de ellos, que es un pan que no tiene levadura. El velo, el altar, la comida kosher, que para los para los árabes es la comida halal, que es la misma. Esta iluminación se realizaban por lo general a toda página y en los códices preceden al comienzo de la Torá para recordar al lector la identificación de la Torá con el templo. Tengo mi gato aquí. Además de los colofones, que son las notas de los copistas que escribían al final del códice para dejar constancia de su trabajo, era como la firma. Muchas de estas Biblias reciben el nombre de Mikdash, es decir, templo de Yahvé, con lo que verbalizaban la misma idea que se reflejaba en la representación de los utensilios del templo. Mirad a quien tengo aquí haciéndome compañía, Blanquita, saluda. Bueno, el templo de Salomón realmente se inflamó la imaginación de muchísimos artistas, escritores durante siglos. A mí, a mí también. Sí, yo pienso que todos los niños, de hecho, mirar es piel ver cómo saca el arca de la alianza, unos poderes ahí que son sobrenaturales. Si desde la Edad Media se lo representa con frecuencia de forma circular por confusión con la cúpula de la roca, su imagen, la cúpula de la roca, que es donde Mahoma sube al cielo, su imagen varió en la Edad Moderna a raíz del descubrimiento de los modelos arquitectónicos clásicos y el desarrollo de la perspectiva. Bueno, no quiero seguir hablando del Templo de Salomón porque si no soy capaz de pasarme horas. Gracias por vuestra atención y hasta mañana. Bye.